A ver, hoy vamos a meternos de lleno en un debate que está dividiendo a los inversores. Vamos a desarmar los fundamentos de Albemarle, el gigante mundial del litio, pero lo haremos poniéndonos el sombrero de un comité de inversiones. Imagínense que estamos en una mesa de debate con dos posturas muy claras. Por un lado, tenemos al analista escéptico, ese que busca banderas rojas hasta por debajo de las piedras en los reportes financieros. Y por el otro, al buscador de valor súper pragmático, alguien que quiere saber si realmente hay un negocio con ventaja competitiva a largo plazo, más allá de todo el ruido. Entonces, con la volatilidad actual, ¿vale la pena comprar acciones de Albemarle hoy? Empecemos. Y bueno, el analista escéptico abre el debate poniendo este número sobre la mesa: menos 1.200 millones de dólares, o sea, una pérdida neta brutal reportada en 2024. Para cualquiera que esté leyendo un reporte financiero, ver más de 1.000 millones en pérdidas te enciende todas las alarmas de inmediato, ¿verdad? Es lo que en la industria ya bautizaron como el invierno del litio. Básicamente una caída en picada de los precios spot que obligó a la empresa a registrar deterioros de activos porque el mercado estaba inundado de oferta. Con un arranque así, es inevitable preguntarse: ¿estamos ante un modelo de negocio que estructuralmente tiene fallas o es solo una víctima pasajera de su propio ciclo? Pasemos a la primera parte, el negocio sin jerga bancaria, o sea, cómo ganan dinero en el mundo real. Antes de pelearnos sobre si la acción está cara o barata, el analista pragmático nos dice: a ver, desglosémoslo y quitemos la complejidad. Fíjense en esto. El 72% de sus ingresos viene del almacenamiento de energía. Suena muy corporativo, pero es básicamente el negocio del litio, el motor principal y, claro, el más volátil. Pero miren ese 20% en especialidades. Esto es clave. Hablamos del negocio del bromo que se usa en retardantes de llama y perforación petrolera. Este segmento es, literalmente, la vaca lechera de la empresa. Da márgenes altos y súper estables que básicamente pagan las cuentas y financian las expansiones masivas que requiere el litio. El resto ya viene de KGen, su división de catalizadores. Ahora, para entender bien qué es ese 72% de almacenamiento de energía, hay que ir a la práctica. Esto no es solo minería tradicional de ir a escarbar la tierra, ¿ok? Es ingeniería química pura y dura. Albemarle saca litio bombeando salmuera en Chile o minando roca dura, la famosa spodumena, en Australia. Pero la verdadera magia donde de verdad ganan el dinero es tomar esa materia prima en bruto y meterla en plantas de conversión gigantescas para crear carbonato e hidróxido de litio. Y ojo, tiene que ser de una pureza extrema, casi a nivel farmacéutico, porque eso es exactamente lo que te exigen los fabricantes de autos eléctricos. Si la química no es perfecta, el producto no sirve. Y eso nos lleva al punto 2. ¿Es real su ventaja competitiva frente al resto? Aquí es donde realmente chocan las posturas y evaluamos su moat o foso económico. El escéptico te va a decir: miren, al final del día, el litio es un commodity, es un producto básico. Si el precio global se desploma, los márgenes desaparecen, no importa cómo te llames. Y tiene mucha lógica. Pero el pragmático salta y contraataca. Un momento, la química cambia las reglas del juego. Marcas como Ford o BMW no compran litio como si fueran a comprar trigo. Aprobar un proveedor para la química exacta de una batería tarda entre 2 y 3 años. Agrégale a eso que Albemarle tiene más de 2.000 patentes. Si un cliente se quiere ir con un proveedor un poco más barato, se arriesga que su batería pierda rendimiento o peor, que el auto literalmente se incendie. Ese es un costo de cambio monumental para retener a los clientes. Y para rematar, el pragmático nos muestra esta ventaja en los costos de producción. Albemarle tiene en sus manos activos Tier 1, es decir, la crema innata de la industria. Extraer litio de la salmuera en el Salar de Atacama en Chile les cuesta entre $5,000 y $8,000 la tonelada. Es de los costos estructurales más bajos del planeta, todo gracias a que dejan que el sol haga el trabajo de evaporación por ellos. Entonces, piénsenlo así. Cuando los precios spot caen en picada por debajo de los $12,000, la competencia en Australia que extrae de roca dura empieza a desangrarse. Pero Albemarle, con ese as bajo la manga en Chile, tiene un colchón enorme que protege sus márgenes incluso cuando hay pánico en el mercado. Muy bien, pasemos a la sección 3. La gestión corporativa. ¿Están creando valor o lo están destruyendo? Porque claro, puedes tener activos increíbles, pero si los ejecutivos toman malas decisiones de asignación de capital, estás en problemas. Hace poco vendieron el control de KGen, su segmento de catalizadores, a la firma KPS por unos $547 millones. Además,
Metieron tijera fuerte y recortaron costos por 450 millones, manteniendo su racha de más de 30 años subiendo dividendos. El pragmático aplaude esto, te enfocas en tu negocio principal y cuidas la caja. Pero atención a la tercera columna, el escéptico levanta una bandera roja gigantesca. Resulta que antes de vender, tuvieron que registrar un deterioro contable de 181 millones de dólares por esa división. ¿Qué nos dice eso en la práctica? Que probablemente pagaron muchísimo de más por adquisiciones en el pasado y eso es valor destruido para el accionista. Y ojo, que el escéptico no suelte el tema directivo y saque este extracto de la Declaración de Representación sobre la Compensación Ejecutiva. Resulta que el Comité de Compensación ajusta los objetivos de ganancias de los altos mandos para neutralizar el impacto de la brutal volatilidad del precio del litio. La excusa oficial de la empresa es que los directivos no controlan los precios globales y necesitan retener el talento. Suena lindo, ¿no? Pero para cualquiera que analice esto a fondo, la pregunta es obligada. ¿De verdad es justo que a la gerencia le ajusten la métrica para que igual cobren sus bonos millonarios, mientras que los accionistas se comen de lleno toda la pérdida y el riesgo del ciclo a la baja? Da mucho que pensar. Pasemos al número 4, proyecciones a corto plazo y cierres operativos. Esta línea de tiempo que ven aquí es exactamente lo que tiene al mercado temblando hoy en día. A lo largo de 2024 y principios de 2025, Albemarle literalmente tuvo que pisar el freno de emergencia. Pararon en seco la construcción de los trenes de procesamiento 3 y 4 en su megaplanta de Kemerton en Australia. Luego tuvieron que pausar las operaciones del Tren 2 y para rematar pusieron su planta de Chengdu en China en estado de cuidado y mantenimiento. Estamos hablando de plantas carísimas. Hasta el propio CEO admitió que existe una brecha estructural de costos gigantesca entre procesar en Occidente frente a hacerlo en China, donde los costos son una fracción. Para el escéptico, esto es la prueba irrefutable de que se expandieron a lo loco y la competitividad global les pasó factura. Pero esperen, porque el pragmático vuelve a la carga y saca este as bajo la manga. Más de 690 millones de dólares en positivo. Ese es el flujo de caja libre que lograron recuperar para 2025. Sí, pausar y cerrar proyectos duele y te genera pérdidas contables en el corto plazo. Totalmente cierto. Pero en el mundo financiero real, al cortar de raíz esos gastos de capital masivos en Australia y China, la empresa logró retener muchísimo efectivo. Demostraron que cuando las cosas se ponen feas, tienen la capacidad operativa de cerrar el grifo del gasto inmediatamente para proteger su hoja de balance. Y en una industria tan cíclica, esa capacidad es vital para sobrevivir. Además, hay algo enorme que los puros estados financieros no te cuentan: la geopolítica y el Western Premium, o la prima occidental. Las reglas del juego están cambiando. En Estados Unidos, políticas como la Ley de Reducción de la Inflación le dan beneficios fiscales enormes a los fabricantes de autos que no compran sus materiales en China o países conflictivos. Albemarle, con sus plantas en Estados Unidos y recursos aliados, encaja a la perfección en esto. Empresas gigantes como Ford o BMW están dispuestas a pagar más caro, a pagar una prima, solo por la seguridad logística y legal de tener un proveedor occidental confiable. Esto podría llegar a ser un escudo espectacular para aislar un poco a Albemarle de las brutales guerras de precios asiáticas. Así que llegamos a la gran encrucijada del inversor de valor. Por un lado tenemos banderas rojas clarísimas, parates operativos que asustan, cargos por adquisiciones pasadas y bonos ejecutivos bastante blindados frente al dolor del accionista. Pero por el otro, estamos viendo un negocio con recursos imbatibles y baratísimos en Chile, altísimos costos de cambio que amarran a sus clientes, un flujo de caja rápido de sanear y todo el viento geopolítico a favor. Entonces, la pregunta final para cerrar nuestra sesión del comité hoy es esta. A los precios actuales del litio, ¿qué pesa más para ustedes? ¿El profundo riesgo de estar atados a un commodity cíclico o el inmenso valor estratégico a largo plazo que tienen estos activos para el futuro del planeta? Les dejo esa pregunta para que la analicen.